noches, qué bueno es estar juntos en casa para disfrutar como familia en la presencia de Dios. El domingo estábamos viendo cómo Dios operó en medio de la crisis. Y lo primero que hizo es crear. Esto significa que tenemos que aprender a ser creativos. Luego ordenó a la tierra que produzca vegetación y seres vivientes. Y luego de crear al hombre le dice también que produzca y se multiplique. Luego dijimos que para crear hay que creer. Y es obvio que Dios tiene fe, porque Él nos dio una medida de fe. Y con la fe podemos llamar a las cosas que no son como que si fueran. Dijimos que la crisis genera cambios y debemos estar dispuestos a cambiar. Y para eso es necesario también renovar nuestra mentalidad. Porque muchas veces queremos mantenernos en el mismo estado, como decíamos, siendo solamente trabajadores. Pero podemos convertirnos en bendición siendo emprendedores y generar no solamente una actividad productiva, sino empleos. Más aún, en Josué 1:9 nos dice que seamos fuertes y valientes. Estas son características esenciales para un emprendedor. Pero también nos dice que no temamos, porque Él va a estar con nosotros y eso es más que suficiente. También se precisó que las situaciones que vivimos son temporales, como el virus, la crisis, pero lo que permanece para siempre es su palabra. Y algo fundamental es que debemos pararnos en sus promesas, porque si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Algo adicional que deseo señalar es que conforme al libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía. Y es el tiempo de no estar paralizados, sino empezarnos a mover con las ideas del cielo. Y tenemos que dejar de pensar de una manera negativa, ya que estamos acostumbrados a pensar de esa manera, en lo malo, en el fracaso. Pero Dios, cuando estaba creando, estaba pensando, estaba ideando todo lo bueno para plasmarlo. Esto debemos aprender. Además, si bien es cierto que la crisis no podemos controlarla, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos. Porque así como pensamos, así somos. Y si cambiamos nuestros pensamientos, vamos a tener también cambios en nuestras vidas. Es necesario considerar que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos debe llevar a vernos de una manera diferente y a ver lo que Dios ve en nosotros. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esta es la conjugación perfecta, el poder de Dios y el poder de nosotros para no ver la crisis, la escasez, la imposibilidad, sino todas las oportunidades de Dios. Otra de las cosas que Dios nos enseña es que habló correctamente y además mezclado con fe. En este tiempo de caos y crisis debemos hacer lo mismo. Y es por eso que Dios vio lo grandioso de su creación, como dice en Hebreos 11:3. Por fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Aquí en el inicio, donde había caos, Él no se dejó llevar por lo que veía. Así también nosotros no debemos dejarnos llevar por lo que vemos, sino por lo que creemos.
Lo más importante es saber cómo respondo a la situación antes que solo describirla y envolverme en la crisis, así como las personas lo hacen, comentan solamente la situación, pero son personas que ni siquiera tienen esperanza en Dios. Mientras ellos están paralizados y dicen, hay que esperar todo para que esto pase, al contrario, nosotros debemos actuar y debemos dejarnos de hacer las víctimas y ser victoriosos. La victoria, por tanto, está en la boca. La victoria no está en los ojos, sino en la boca. Tengo que hablar con esperanza, con fe, como Jesús lo hizo. En el caso de que estoy atravesando una dificultad económica, ¿cómo debo yo expresarme? Sería bueno decir, estoy temporalmente en escasez, pero ese no es mi final. Veamos un ejemplo. En el momento que el Señor Jesucristo pasó una crisis con un amigo, su nombre es Lázaro, un amigo que lo amaba. Veamos cómo él habla. A diferencia de nosotros, cuando está pasando una situación muy triste y muy dura. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Ahí habla sobre la muerte de Lázaro. Dice en el versículo 3, las hermanas de entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Veamos la respuesta de Jesús. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Muchas veces nos desesperamos cuando estamos enfermos y hablamos mal y pensamos lo peor, pero mire cómo habla Jesucristo. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuál sería nuestra actitud? Salir corriendo desesperadamente a buscar ayuda. Pero aquí dice Jesucristo que se quedó 2 días más. Jesús respondió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Él no expresa que él estaba muerto. Jesucristo les dice que él le va a despertar. ¿No es cierto que es más fácil despertar a uno que está dormido que despertarle a uno que está muerto? Mire cómo se expresaba Jesucristo. Por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde Él está. ¿Quién podría decir esto? Solamente el Señor Jesucristo. Por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que ellos vean cómo debe uno manejar la crisis, cómo uno debe actuar frente a la crisis. Es necesario leer todo el capítulo 11. Estoy yo citando solamente estos versículos para irnos. Y llega Jesucristo, cuando habla de la resurrección de Lázaro, llega Jesucristo al lugar y les dice, quitad la piedra. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, que aun cuando hay una piedra que podría imposibilitar, el Señor dice que le retire la piedra. Porque para muchos una piedra como esa es un limitante. Pero Jesús le dice, quiten la piedra. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Aquí podemos aprender cómo debemos hablar, cómo debemos expresarnos nosotros. Porque muchas veces, frente a la crisis, con nuestras palabras, causamos más daño, causamos más caos. El Señor Jesucristo dice, esta enfermedad no es para muerte. Luego dice que no estaba muerto, dice que estaba dormido. Y era más fácil hacerle despertar que resucitar. Pero les dice también, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo quiero decirles en esta noche que si nosotros creemos y actuamos y hablamos como Jesucristo, vamos también a tener todo el campo abierto para ver la gloria de Dios. Dice la Escritura también que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aquí quiero poner el ejemplo de un ave que habla la Escritura, que es el águila. El águila usa la tormenta para descansar y adicionalmente para ir más alto. Es ahí cuando está en la tormenta es que deja de aletear y empieza a planear. Pero utiliza la tormenta para ir más alto y así tenemos que aprender nosotros. En tiempos más difíciles, a descansar en el Señor. No importa la tormenta, como veíamos el día domingo, el Señor estaba ahí dormido, pero cuando Él despierta, cuando Él habla, todo cambia. Así, en los tiempos difíciles, no nos vamos a desesperar. No nos vamos a preocuparnos. La preocupación es lo más inútil en la vida de las personas. No cambia para nada bueno. Solo lo que cambia es la presión arterial. Una vez más, anclémonos en sus promesas. Voy a leer lo que dice Isaías 3 en el versículo 10. En esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que han ganado. Y quiero por último leerles un pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 26, donde Dios renueva la promesa a Isaac. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esa tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes. Qué gran pasaje para aprender. Dice que se le apareció el Señor. Y esto tenemos que esperar, que en todo tiempo aparezca la mano, la acción de Dios. Escuchar su voz. Como hemos estado hablando, cuando Él habla para nuestro bien. Y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esa tierra y yo estaré contigo. En la tierra donde el Señor nos ha hecho nacer, ahí Él está con nosotros. No necesitamos ir a buscar otras tierras. No tenemos que ir a buscar otros sueños. Dice, y ahí te bendeciré. Es ahí donde vamos a tener la bendición.
Aún en tiempos difíciles como en estos tiempos, como dice aquí en la Escritura, que había hambre, el Señor dice que nos va a bendecir. Porque a ti y a tu descendencia, como veíamos el día domingo, esto también es para nuestras generaciones. Daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham ha obedecido y guardó mi ordenanza, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amada familia y comunidad de fe, todo esto que está escrito en su palabra, lo podemos vivir nosotros. Si el Señor lo hizo antes, sabemos que hoy también lo va a hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Vamos a orar, a pedirle al Señor que siga interviniendo, que siga operando en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada nación. Y que por esta fe que nosotros tenemos, podemos ver todas las cosas cambiadas. Porque vamos a llamar a las cosas que no son como que fueran. Y vamos a creer en sus promesas. Como habíamos leído, una vez más, díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Padre, gracias porque estás con nosotros. Tú nos has pedido que nos esforcemos, que seamos valientes. Tú nos has dicho en esta noche también que nos empecemos a mover, así como se movía tu espíritu. No tenemos por qué estar paralizados. No tenemos por qué estar amedrentados. Sabemos que el temor nos paraliza, pero la fe nos mueve. Y hoy queremos movernos en base a tus principios, en base a tus palabras, en base a tus promesas. Señor, tú nos has dicho que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar. Tú nos has dicho que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, y aunque pasemos por el agua no nos vamos a ahogar. Tú nos has dicho que estarás siempre con nosotros. Y porque estás con nosotros sabemos que para ti nada es imposible. Y también dice que para el que cree todo es posible. Por eso, Señor, vamos a ver nuevos tiempos. Tú lo vas a permitir. Tú nos vas a llevar a que veamos esos tiempos de gloria tuya. Como dijiste en esta noche, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria. Vamos a ver a esta nación libre. Vamos a ver no a familias en temor, sino familias viviendo en bendición. Te damos gracias porque la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición. Nos despojamos ahora de todo temor. Nos despojamos ahora de toda carga y te entregamos todo en tus manos, Señor, para que se haga tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y por todo lo que hagas y por todo lo que estás haciendo, reconoceremos que solamente tú eres el que lo haces y solamente a ti te daremos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Usted que escuchó este mensaje y no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarle a que tome la mejor decisión de su vida, a que reciba a Cristo en su corazón.
repetir después de mí. Dígale: Señor Jesús, no te conozco, quiero conocerte y quiero que vivas en mi vida y yo vivir contigo para siempre. Padre Dios, tú conoces mi vida, soy un pecador. Estoy arrepentido de toda mi vida pasada y te pido que me perdones y me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, hoy día te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por la salvación que hoy la tengo. Gracias porque ahora comienza una nueva vida contigo para siempre. Gracias.